días, mirad qué día tan bonito hace hoy. Y es que Ámsterdam con sol es el sitio más bonito del mundo. Realmente es maravilloso. Y además, hoy os quiero enseñar un sitio muy especial. Hoy estamos en mi barrio, muy cerquita de mi casa. Se me hace muy raro. Uy, ahí están los patos. Se hace muy raro grabar al lado de casa, sobre todo aquí con la cámara, que iba a decir, me ve todo el mundo. Pues no hay nadie. Y hoy me gustaría que me acompañarais a la playa. Sabéis que vivo muy cerquita de la playa, aquí en Eiburg. Es una isla artificial, que es un barrio de Ámsterdam, que está conectado con tranvía, y la última parada del tranvía de la línea 26 es la que te deja justo en la playa. Entonces, pues bueno, vamos a dar una vuelta, vamos a pasar por la playa y así conocer la playa de Ámsterdam. Pero antes de ir a la playa tengo que hacer un recado, y es que mirad, esto lo que tengo aquí es el pasaporte de Goffel, bueno, lo que es su cartilla de vacunación. Sabéis que tengo un gato que se llama Goffel, que es un Maine Coon, que es enorme, es así de grande, pesa 8,5 kilos, bueno, en realidad podría pesar mucho más o ser todavía aún más grande. Es una raza maravillosa, súper cariñosa, inteligente, es que adoro a mi gato. Pero nos vamos a España dentro de 2 semanas y la persona que se iba a hacer cargo de Goffel pues ha tenido un imprevisto, así que eso supone un quebradero de cabeza, un problema bastante gordo, porque nos vamos en 2 semanas y no tenemos con quién dejar al gato. He estado llamando a un montón de hoteles de gatos, que yo no sé si vosotros conocéis ese negocio, yo antes no lo conocía, la verdad, y he estado por Facebook y buscando, hay una lista enorme de hoteles de gatos aquí en los Países Bajos, y todo está completo, todo está lleno, lo cual me dio una buena idea de negocio, dije yo, es un negocio que funciona, pero es un problema, porque nos vamos en 2 semanas y no tenemos con quién dejar al gato. Uno podría pensar, vale, llévalo en avión, pero, y aquí es donde viene, afortunadamente este vuelo sí permite gatos, porque otros no, permite animales de compañía. Hay que comprarle el vuelo, no sé si sale 200 euros, creo que sale el vuelo, ida y vuelta. Y bueno, ese es el menor de los inconvenientes. El problema es que tiene que tener un cajetín con unas dimensiones determinadas, con un peso máximo de 10 kilos. Estamos hablando de un gato que es así, enorme, que es una bola de pelo, que es un gato que es originario, creo que es de las montañas y los lagos de Canadá. O sea, que imaginaros lo que va a hacer en Tenerife, y que va a estar encerrado en una jaula, pues yo imagino, calcula así, que si el vuelo son unas 4 horas largas, más 2 horas previas de espera en el aeropuerto, que el año pasado fueron 4, bueno, por un problema que hubo en el aeropuerto, pero bueno, 2 horas previas, más el tipo de traslado, yo calculo que puede estar fácilmente 6 o 7 horas encerrado, y eso para un gato deja de ser optimal. Está buscando también en páginas de gente que se desplaza hasta tu casa y le da comida, pero para mí sería la última de las soluciones, porque que venga alguien y le dé de comer. Es un gato que está tan dependiente de las personas, de una rutina, de una casa, de una familia, que si yo estuviera en casa, si estuviera en casa de alguien, a mí no me importaba, pero de alguien que le venga, y sí, técnicamente sí le da de comer o beber, pero luego el gato se queda encerrado y solo el resto del día, y así durante varios días, pues me preocupa. Entonces, medida desesperada, voy a ir al veterinario para que me diga a ver si le falta alguna vacuna, si puede embarcar el gato. Tengo miedo, porque como le falte una vacuna, tiene que ser 3 semanas antes, normalmente, antes de que tome el vuelo. Así que voy justa, porque nosotros nos vamos en 2 semanas. Me gustaría saber si alguna vez vosotros os habéis visto con este problema, cómo lo habéis solucionado. Yo sé que mucha gente pues tira de amigos, de conocidos, de familia, pero imagínate que nosotros somos expatriados o inmigrantes, estamos aquí solos en la ciudad. Sí, igual conoces a alguien del trabajo, Misael, pero no, realmente no tenemos aquí a nadie, ni familia, ni nada, y bueno, son en estas situaciones cuando, bueno. Y aquí tengo un gato precioso que me ha estado acompañando todo el rato, ¿verdad? Uy, ya está de caza. Y es que, claro, yo ese gato no tendría problema para llevarme, lo que no pesa ahí los 8,5 kilos y es enorme. Creo que lo voy a poner a dieta, Estoy aquí donde la clínica, desearme suerte, a ver si Goffel puede venir con nosotros en el avión. Por favor, que tenga todas las vacunas, que tenga todo bien para coger ese avión. No, a ver. Nada, no ha habido suerte en el veterinario, a Goffel le faltaba una vacuna, así que a seguir buscando niñera. A 2 semanas de irnos, esto es súper interesante. Y a pesar de que yo vivo a 2 calles de la playa, he querido traeros hasta aquí
para comenzar todo lo que es el paseo marítimo y que lo podamos compartir este momento. In the shadows of the street, got no one left to trust now but the ground beneath her feet. She's looking out for something, afraid it might be gone. Well, hold on, hold on, hold on. Es muy raro tener que buscar sombra en Ámsterdam, pero mira, ha sucedido. Estaba aquí por el paseo y no es que a mí me moleste excesivamente el sol, es más que nada para grabaros. Y además así me paro bajo la sombra de estos árboles porque os quería enseñar una cosa que a mí me gusta mucho, siempre que paso aquí me gusta, que es este espacio que está vallado, que ahora os enseño, que está con árboles flanqueados, es un espacio que está cercado para los perros, para que tú puedas soltarlos libremente con las pelotas o con los juguetitos y puedan correr todo para arriba, para abajo. A mí me parece estupendo. Y eso que yo no tengo perro, pero cada vez que veo iniciativas como estas, me gustan muchísimo. En el barrio hay unas cuantas, aparte que aquí en Aibuj hay muchísimas zonas verdes y parques, pero aquí ya pueden libremente acampar a sus anchas. Pues he visto de que sí que había una sombrita y está toda esta arboleda, mirad. Hasta ahora no me había dado cuenta porque no me había hecho falta lo que es buscar la sombra aquí en Ámsterdam, y es más que nada para grabaros, porque estaba pensando yo, dije, mira Belén, como te vea un fotógrafo, se va a echar las manos a la cabeza, porque ha salido a grabar, pues son las 11 menos cuarto, está el sol ahí enfocándote, es más que nada por las tomas. Y es que claro, yo estaba en casa y dije, ay, hace un día de calor, vamos a ir a la playa. Grabar en la playa con un día así de sol, tiene su aquel. Poco a poco vamos aprendiendo. The West Wing, pacing around the hall. Thought she was invincible, not so sure after all. Need something to believe in and a chance to prove him wrong. Well, hold on, hold on, hold on. The sun will be there when you rise. Me he cambiado de acera para que podáis ver lo bonito que son las casitas aquí junto al paseo. Mirad, aquí con los troncos fuera, todos apilados. Y bueno, seguimos. A mitad del camino vamos a ver un puente que es del Levanizo. Ahora seguramente esté bajado, pero a veces vienes por aquí con el coche cuando voy a comprar en un supermercado de estos fuera de carretera y se abre el puente. Entonces tienes que estar todo el mundo esperando su coche pues hasta que pasen los barcos. Yo sé que me estoy alejando del camino a la playa, pero es que veo cada rincón que es tan bonito que digo, os tengo que enseñar. Yo parezco aquí de la oficina de promoción de Aibuj, pero nada que ver, Es que cuando nos vinimos a vivir buscábamos un sitio que fuera bueno para las familias. Tenemos una niña de 8 años, 6 cuando nos vinimos, y nos importa mucho pues que fuera un buen barrio, que tuviera zonas verdes, que estuviera en contacto con la naturaleza, pero que también no estuviera abandonado, que hubiera infraestructuras, servicios. Y bueno, la verdad es que el piso donde vivimos está en tan buen sitio, estamos tan contentos. Bárbara vive aquí tan feliz y le gusta tanto el colegio, y además que el colegio, el patio del colegio da lugar al gran parque del barrio, un parque gigantesco de unas dimensiones enormes. Entonces, claro, este barrio es una maravilla. Ay, mirad qué gracia, se acaba de levantar el puente levadizo. Normalmente se levanta pocas veces, no sé cuántas veces a la hora. A mí me ha tocado alguna, y ahora tenemos la suerte para verlo, que lo están levantando. We were built to last, a permanent high, colliding like the stars in the sky. And I give you my all, but now I see that you could never love me for me. I don't wanna give my all, put myself in your hands, to have you let me slip right through your fingers like sand. And I have been so caught up that I didn't even see that you could never love me for me. 'Cause you mold me into something else, change me into what you want. All I ever did was love, and it wasn't good enough. We
are trying to make this garden for two, but you had brought the cold and the roses never bloom. Something in me told me we'd be walking on thin glass, but I just continued on a fall, stepping over every crack, and I got bruised, I had slipped, I'd fallen to my knees, and you were ice to the touch, and I will love you till I freeze, but you moved me into something else, changed me into what you want. All I ever did was love, and it wasn't good enough. We had tried to make this garden for two, but you had brought the cold and the roses never blew. Oh, my little lies out my mouth, but never mind. Who I was is never who I'll be. Can shadows run? Can shadows breathe? I know somebody's watching me. There's something moving in the trees. Now it's driving up and down my road, glaring with a green night glow. Oh, looking like a real life ghost. Somebody sounds Godzilla. Am I living with a phantom? Bittersweet, I've got a brand new song. I can hear you in there. Every time I turn it on. Am I living with a phantom? Be my puppet, I could be your clown. Following the tracks of your tears into your phantom now. I could be your muse. You could be mine too. I could be your muse. I could be your muse. I've been praying all alone. ¿Qué pelos tengo? Y tengo la cara llena de arena. Ya tengo arena en toda la cara, en el pelo, y eso que me lo lavé ayer. Así que me toca pasar otra vez por la ducha, sobre todo por el pelo, es que tardo tanto. Bueno, esto es la playa de Ámsterdam. Yo sé que las comparaciones son odiosas y que cualquiera de vosotros que viváis en un país mediterráneo o simplemente en Centroamérica o Sudamérica, os vendrá, bueno, y en otras partes del mundo, evidentemente, os vendrá a la cabeza 1.000.000 de playas quizás mejores que esta.
Y bueno, es que no se puede comparar. Estos son los Países Bajos, esta es la playa que tenemos, es un espacio al aire libre, es un espacio junto al mar y bueno, y que está al lado de casa y pasear pues por aquí, la verdad es que da la vida. Así que yo desde aquí ya os voy a dejar. Envío un beso muy grande, un abrazo como siempre desde aquí, desde Ámsterdam. Adiós.